Hola a todos. En este nuevo video vamos a abordar el estudio de la médula espinal. El video tiene la característica de que está realizado sobre la base del capítulo 11 del libro de Morfofisiología 2, el libro de Morf. Pero de este capítulo exclusivamente abordaremos los aspectos generales y la médula espinal. Como les decía, la información se apoya claramente sobre este texto. Lo que sí he abundado en algunos aspectos, agregado contenidos previos que son precedentes a este, disculpen, y que he querido retomar o refrescar porque considero que son importantes. Igualmente algunos elementos de vinculación básico-clínica, etc. Los autores de este capítulo puntualmente fueron los profesores Humberto Olivera, Andrés Dovales y Elvira Fábregas. En mi caso no soy ajeno al libro, pues formo parte también del claustro que lo elaboró, aunque en este tomo puntualmente mi cooperación estuvo vinculada con el aporte de imágenes anatómicas. Hablando de imágenes también, aprovechándome de las comodidades que ofrece este maravilloso formato, agregaré otras imágenes con vistas a ilustrar mucho más el texto. Aquí tienen una vista anterior y otra lateral del sistema nervioso central. Como les decía, en este video solo abordaremos la médula espinal, a pesar de que el capítulo en su totalidad estudiará la morfología de todas las estructuras pertenecientes a la porción central del sistema nervioso. Fíjense que el capítulo se titula Aspectos morfológicos de la porción central del sistema nervioso central. Cuando ustedes estudiaron en generalidades los distintos criterios para la división de sistema nervioso, para el estudio del sistema nervioso, uno de los mismos fue el criterio topográfico, que lo dividía en un sistema nervioso central y otro sistema nervioso periférico. En este caso, a su vez, tenemos que el sistema nervioso central se divide en dos grandes porciones. Inferiormente y situada en el interior del canal vertebral está la médula espinal. Y superiormente y ubicado en el interior de la cavidad craneana se encuentra el encéfalo. Ahora veremos brevemente las porciones y subporciones que se describen en el encéfalo. Aquí en esta imagen tienen un corte sagital de una pieza anatómica donde pueden observar el encéfalo. El encéfalo a su vez se subdivide en un tronco encefálico y el tronco encefálico a su vez se divide en tres porciones que de inferior a superior son la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Por detrás se encuentra esta estructura que pueden apreciar aquí, que se denomina cerebelo. Por encima del tronco encefálico se sitúa el diencéfalo. Y a su vez el diencéfalo también se subdivide en dos porciones. Superiormente se encuentra el tálamo encéfalo e inferiormente el hipotálamo. Y finalmente tenemos el telencéfalo, constituido por los hemisferios cerebrales. En la imagen observan que está situado por encima del diencéfalo, que estaría aquí. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Aquí lo ven así porque se trata de un corte sagital, pero en realidad los hemisferios cerebrales rodean al diencéfalo. Ahora bien, para estudiar cada una de las distintas porciones del sistema nervioso central,
se va a seguir un orden lógico para describir las estructuras anatómicas. De manera similar, análoga a como lo hicieron cuando estudiaron los huesos, cuando estudiaron las normas craneales, articulaciones, músculos, etc. En este caso el orden sería el siguiente. Vamos a definir el nombre de la estructura, su situación anatómica, sus divisiones o porciones, así como se deben describir los límites de estas divisiones o porciones. Luego estudiamos la configuración externa, donde se abordan los detalles anatómicos, se describen los detalles anatómicos que están presentes en su superficie. En nuestro caso, como estamos realizando un material para el nivel de pregrado, solamente abordaremos los detalles anatómicos más importantes, más relevantes o evidentes. Y finalmente, estudiamos la configuración interna, donde vamos a describir la disposición de la sustancia blanca y de la sustancia gris, precisamente en la configuración interna del órgano, lo que implica que tenemos que realizar cortes en la estructura para poder apreciar cómo está organizada la sustancia nerviosa en el mismo. Les repito nuevamente, es importante que asocien automáticamente cuando se les pida describir la configuración interna de un órgano, que lo que se les está solicitando, pidiendo, es que describa la disposición de la sustancia blanca y de la sustancia gris. Esa es la esencia, ese es el objetivo que se persigue a la hora de abordar el estudio de la configuración interna de un órgano o una estructura. Ok, nos toca comenzar por la situación de la médula espinal. Esta se ubica en el canal vertebral, como ya lo mencionamos. También seguramente ya lo habían escuchado cuando estudiaron en la asignatura del sistema osteomielino articular, la columna vertebral. Pero antes de profundizar en la situación de la médula espinal y en otros aspectos vinculados como la extensión de la médula espinal, sus límites, etc., considero apropiado recordar algunos aspectos del aparato locomotor, que ya los dieron ya, es decir, son informaciones precedentes, pero que su conocimiento resulta clave, resulta muy importante para la adecuada comprensión de los contenidos. Esto es algo que sucederá con relativa frecuencia, no solamente al estudiar el sistema nervioso, sino a lo largo del estudio de la anatomía. Igual lo sucederá con otras materias, de manera que con cierta frecuencia es preciso regresar nuevamente a contenidos previos y, digamos, revisarlos, refrescarlos o estudiarlos nuevamente en su totalidad en caso de que se hayan olvidado. Bueno, comenzamos recordando que el canal vertebral resulta de la superposición de las distintas vértebras que constituyen la columna vertebral. Aquí vemos una vista superior de una vértebra torácica y aprecien el agujero vertebral en el centro de la misma. Precisamente la superposición de estos agujeros vertebrales, que son detalles anatómicos independientes de una vértebra, cuando se superponen en la columna vertebral, conforman el canal vertebral. En la imagen de la derecha tenemos una vista lateral izquierda de las vértebras lumbares y, como una manera jocosa de ejemplificar la presencia del canal vertebral, vemos cómo la cuerda de esta cometa que está empinando este esqueleto rumbero pasa a través del canal vertebral en esta región lumbar de la columna vertebral. Ahora aprovechemos para también retomar otros detalles de la columna vertebral en su conjunto, de los que también haremos uso. Específicamente me estoy refiriendo a los agujeros intervertebrales. En la imagen, como pueden apreciar, estamos viendo nuevamente una vista superior de una vértebra torácica, en este caso con el objetivo de que puedan ver el arco vertebral. Aquí tienen el arco vertebral. Recuerden que el arco vertebral está formado por dos pedículos y por dos láminas.
El pedículo es la parte del arco vertebral que conecta al cuerpo vertebral, su parte posterior, con las láminas. Y de las láminas es que se proyectan los distintos procesos que tiene una vértebra, procesos articulares, transversos, procesos espinosos. En ambos casos son porciones pares. Bueno, ya que estamos viendo también esta imagen, podemos recordar de que el agujero vertebral quedaría delimitado lateral y posteriormente por el arco vertebral y anteriormente por la cara posterior del cuerpo vertebral. Veamos aquí, con esta flecha azul estamos observando el arco vertebral y aquí tienen el señalamiento del pedículo vertebral y de la lámina vertebral. Ahora bien, en la imagen de la derecha tenemos la propia vértebra torácica, pero en una vista lateral. Aquí quiero recordarles que los pedículos tienen dos incisuras, ¿sí? Tienen dos detalles anatómicos denominados incisuras, una incisura vertebral superior y otra inferior. Este sería el pedículo, este sería el cuerpo y aquí arriba está la incisura vertebral superior, que es menos marcada que la inferior, es una incisura cóncava, y aquí estaría la incisura vertebral inferior. Aquí tienen los respectivos señalamientos. En la columna vertebral en su conjunto, al superponerse las vértebras y consiguientemente los pedículos de dos vértebras contiguas, la incisura vertebral superior de una vértebra a este nivel con la incisura vertebral inferior de la vértebra, esta que está aquí, de la vértebra que tiene por encima, delimitan mayoritariamente un agujero denominado agujero intervertebral, que sería este. Digo mayoritariamente porque si se fijan en su delimitación, también participan anteriormente el cuerpo vertebral y el disco intervertebral y posteriormente los procesos articulares. A nivel de estos agujeros intervertebrales se unen dos estructuras denominadas raíces anterior y posterior de los nervios espinales para formar el tronco del nervio espinal que abandona el canal vertebral por ese agujero. Posteriormente, cuando veamos algunos de los ejemplos de vinculación básico-clínica, tocaremos una enfermedad frecuente e importante que es la hernia discal, para la cual nos va a servir mucho tener presente esto, tener presente la relación que tiene el disco intervertebral, cómo se relaciona posteriormente con el agujero intervertebral. Pero bueno, eso lo explicaremos llegado ese momento.